Vamos a hablar de la mañanera porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues adelantó respuestas a un reportaje que iba a publicar el periódico The New York Times. El presidente presentó con información del gobierno de más bien, este New York Times iba a presentar este reportaje con información del gobierno de Estados Unidos, en la cual presuntamente los hijos y funcionarios cercanos al presidente López Obrador habrían recibido dinero del narcotráfico en el año 2018. El mandatario habló del asunto porque, como se estila en el periodismo, cuando la gente, el periodista, tiene ya prácticamente listo el reportaje para publicarlo e involucra a un personaje, como en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, le enviaron la información de que iban a publicar dicho reportaje y al mismo tiempo le enviaron unas preguntas para que contestara o para que dijera lo que él tuviera que decir en torno a lo que se publicaría en dicho reportaje. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esos señalamientos eran falsos, una calumnia de parte de ese diario estadounidense. Mencionó que el cuestionario de Natalie Krituev, la jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times, el que le envió al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, para que le respondieran, en el texto señala: según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? Fue una de las preguntas. El reportaje se titula Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México y fue publicado ya por The New York Times, pues prácticamente una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador quemó el asunto en la mañanera. Entre la información que presenta el diario, subraya que reconoce que aunque funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. La misma publicación dice que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y que la investigación fue archivada. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron las tres personas con conocimiento del caso y que no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente. Esto es lo que puede leerse en The New York Times. Durante la conferencia, López Obrador, le repito, leyó que el medio le había pedido comentarios sobre el reportaje y respuestas particulares a algunos cuestionamientos para añadirlas al reportaje, teniendo como fecha límite el 21 de febrero a las 17 horas. Pero las respuestas, el 22 de febrero, el día de hoy, a las 17 horas. Pero las respuestas, pues las dio precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de este jueves. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Bueno, New York Times esperaba, por supuesto, estas respuestas por escrito. El presidente Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente dio las respuestas de viva voz desde su conferencia mañanera. Y tras estos señalamientos, a través de su cuenta de X, The New York Times respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y calificó como táctica preocupante e inaceptable la respuesta del primer mandatario. ¿Qué fue lo que escribieron en el New York Times? Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Ese es el mensaje que publicó The New York Times. Mientras tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. ¿Por qué hablamos de autoridades de Estados Unidos? Bueno, pues porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, al hablar del asunto, dijo, pues está interesante ahora que el gobierno de Estados Unidos responda, a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos. Fue el emplazamiento que hizo el primer mandatario de nuestro país.
Tal vez en este contexto, John Kirby reiteró en conferencia virtual que no existe una investigación sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y presuntas conexiones con el narcotráfico. Dijo que tendría que señalarle al Departamento de Justicia para cualquier cosa específica. Y como ya lo han dicho, consta en el expediente que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Eso dice John Kirby. Por lo tanto, señaló, el Departamento de Justicia tendría la responsabilidad de revisar cualquier acusación. En pocas palabras, le avienta la bolita pues al Departamento de Justicia John Kirby. Lo que sí defendió e insistió el funcionario de la administración de Joe Biden fue en que la relación con México sigue siendo buena, incluyendo asuntos migratorios. Por otro lado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI de nuestro país, dio a conocer que iniciará una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de la periodista del New York Times, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando presentaba el documento que recibió, pues lo mostró ahí en la pantalla de Palacio Nacional y fue visible el número telefónico de la periodista. Por esa razón, a través de un comunicado, señalaron: durante dicho evento, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó ante todos el teléfono de la corresponsal. Se argumenta que la investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Además, el instituto se declaró a la espera de la posible denuncia que surja por este asunto. Vámonos a la entrevista. La entrevista. Tenemos el gusto de platicar en esta ocasión con el periodista Óscar Balderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Vamos a hablar sobre una de sus más recientes investigaciones acerca de la prohibición de vapeadores. Óscar Balderas, bienvenido, muy buena tarde, gusto saludarte. Igualmente, hermano, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Muchas gracias, Óscar. Oye, antes de entrarle al asunto de los vapeadores, que es algo demasiado importante por lo que implica en materia económica, ¿qué nos puedes comentar pues de la nota coyuntural del día de hoy, lo del asunto del New York Times, el hecho de que se adelante el presidente, que hasta da a conocer el número de la periodista y que John Kirby pues ya dice, no hay ninguna investigación? Está interesante el asunto, ¿no? Politiquería o no, mi estimado Óscar. Un acercamiento rápido, si puedes, por favor. Mira, querido Carlos, me parece que el reportaje abre dos posibilidades. La primera es que realmente la DEA está jugando políticamente contra el gobierno en turno. No entiendo bien por qué. Claro que la DEA no ha tenido una relación terna con el actual gobierno desde que el presidente López Obrador decidió que no iban a estar agentes externos trabajando en territorio nacional. Pero bueno, no pensé que llegara a esto específicamente en tiempos electorales, pero sin embargo, la DEA, por supuesto, está jugando un papel político muy interesante, muy malicioso además, me parece. Por otro lado, lamento mucho que el presidente, por malicia o por error, no haya cuidado que el teléfono de la periodista que le mandó las preguntas para este reportaje, que yo creo que además no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, es una cosa aparte, la vulnere, la exhiba en un país como México, donde ser periodista es un peligro realmente para el ejercicio de esta profesión. Sin duda yo veo que van a continuar este tipo de ataques, creo así, lo digo así, ataques, porque no veo ningún asidero periodístico en lo que hizo New York Times, como tampoco lo vio en ProPublica, aquí lo comentamos varias veces. Veo lamentablemente que hay un periodismo de inferencias, de conjeturas, que no coincide en pruebas, en hechos, y que más bien intenta desviar una conversación hacia otros lugares que convienen a la DEA, que políticamente está jugando un papel que, bueno, lo ha jugado históricamente contra América Latina hace muchos años.